7:32 de la mañana, esto es la revista en 13 Costa Rica Televisión, la 101.5 FM Costa Rica Radio y nuestras plataformas en las redes sociales para que opine, critique y haga preguntas también. ¿Por qué se fue el ministro, por qué se va el ministro a la presidencia? Vamos a oír la opinión de los analistas Daniel Calvo y Alejandro Barahona, sus lecturas. Buenos días a ambos. Buenos días, Laura y Alejandro. ¿Qué podríamos decir? Que le agarró tarde realmente a Rodolfo Pisa en salir, una salida que había anunciado... ¿Por qué tarde? ¿Por qué le habría agarrado tarde? Una salida que había anunciado él, inclusive varios meses atrás, donde ya había dejado de pesar como un interlocutor válido entre Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo. Recordemos que inclusive la labor, por ejemplo, de la reforma fiscal, quizá uno de los temas más álgidos discutidos durante la gestión de Rodolfo Pisa, realmente no estuvo muy a cargo él. Quien estuvo aquí en la Asamblea Legislativa a tiempo completo, visitando pasillos de diputados, fue la propia ministra de Hacienda, también su viceministro Nogui Costa, y ocasionalmente pues el viceministro de la presidencia, que desconozco cuál vaya a ser o su futuro, el viceministro Agustín Castro. De manera que en razón de que ya se habían dinamitado los puentes entre Ejecutivo y Legislativo, la salida de Pisa era algo ya prácticamente evidente que se veía venir y que, como bien lo repito, ya el propio Rodolfo Pisa pues lo había adelantado, terminando ya así de perder una legitimidad frente a los diputados que desde hace varios meses pues solicitaban un... ¿Pero por qué se dinamitaron esos puentes entre Asamblea y Presidencia? Mire, yo creo que lo más... Por ejemplo, el plan fiscal se movió rapidísimo. Recuerdo el viceministro de la Presidencia, Agustín Castro, hizo un traslado del documento de manera inmediata. Es decir, podríamos decir que ahí hubo una perfecta relación entre las partes. No, mire, mi apreciación, al menos en el caso de la reforma fiscal, como le menciono, yo creo que fue principalmente de una muy buena labor del Ministerio de Hacienda, quien estuvo aquí prácticamente de tiempo completo. Después, ciertamente, eso sí, le achaca no solo un desgaste a la figura de Rodolfo Pisa, sino a todo el gobierno como tal, pero las críticas que hemos escuchado pues una y otra vez aquí en la Asamblea Legislativa, fue un ministro de la Presidencia pues que se reunía poco con los jefes de fracción, no lo digo yo, lo dicen los propios jefes de fracción con sus intervenciones en el plenario, que no escuchaba solicitudes respecto a proyectos de ley que ellos tenían interés darle un impulso, fuera en sesiones ordinarias o extraordinarias. Ahora, por ejemplo, se viene un nuevo periodo de sesiones extraordinarias, donde yo creo que eso, aunado justamente vamos a ver, a ese intento, no podría decir que del todo fallido, yo sé que Alejandro se referirá y le da la profundidad a eso, a un pacto entre Pisa y Alvarado, porque ni siquiera fue un pacto entre el Partido Acción Ciudadana y el Partido Unidad Social Cristiana, que nunca terminó pues de venderse, de comprenderse de la mejor manera, pero que sirvió sí solo pues al inicio de la gestión pues para dar un marco de gobernabilidad que diera tranquilidad a ciertos sectores, pero que más allá de lo simbólico, la verdad, yo diría no quedó a más, y sé que mi colega aquí se referirá al... Alejandro Barahona, buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes, quienes nos ven y nos siguen también a través de la radio. Bueno, arrancaría con el lado positivo. Me parece que el acuerdo Alvarado-Pisa y Alvarado también Mora fueron los primeros intentos o los primeros experimentos por tratar de construir, digamos, una gobernabilidad desde el Ejecutivo, debido a que cada vez hay una división mayor entre los partidos políticos representados en la Asamblea y los tamaños de esas fracciones tienden cada vez a ser más similares, lo cual impide, no solo en el pasado, sino diría yo en el futuro, si los partidos no hacen bien su tarea, en que va a continuar esa tendencia. Entonces, sabiendo que el gobierno y específicamente el PAC habían obtenido apenas una fracción de 10 diputados, el intento por ampliar esa mayoría se dio a través de estos acuerdos que también implicaron no solamente una agenda, creo que en algún momento había hablado de 10 capítulos y alrededor de 70 y pico de acciones, de las cuales según algún medio escrito ayer señaló que se hicieron acciones en 33 de esas metas que se habían planteado únicamente, no dice que se hayan concluido, pero diría yo que
ese es un elemento, me parece, positivo de esa alianza. Ahora bien, esa alianza también tiene una cuota de poder importante. No solamente Rodolfo Pisa entró como ministro de la presidencia, hay otros ministros, presidentes ejecutivos, juntas directivas e embajadores que de alguna manera representan esa moneda política. Y pese a ello, en realidad durante estos 14 meses fue poca la construcción de acuerdos que se logró con la fracción de la unidad debido a ese acuerdo Pisa-Alvarado. ¿Qué quiere decir? Que en realidad Pisa no logró demostrar que tuviera un liderazgo en la fracción del PUS ni capacidad de negociación con su propia fracción. Yo creo que eso es uno de los aspectos que más dinamitó o más aceleró también la salida de Pisa. Ese es diría yo, un lado de la moneda. El otro me parece es que con la renuncia entonces de Pisa para asumir un puesto en un proyecto a nivel internacional, realmente este acuerdo queda en entredicho. O este pacto queda en entredicho, porque no hay un segundo a bordo después de Pisa. Edna Camacho también está fuera del país, y el otro vicepresidente, Max Umaña, gerente general de Recope, de alguna manera está en otros menesteres y no ha presentado un liderazgo como para heredar el seguimiento de ese acuerdo. Entonces me parece que ahí queda, con la salida de Pisa, dinamitado, digamos, o al menos tremendamente debilitado, para tratar de ser optimista, digamos, ese acuerdo, debido a que en realidad el presidente Alvarado ya no tiene, digamos, no logró concretar ese objetivo que se buscaba con la alianza. Pero quedan allí dos figuras importantes, Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, y también André Garnier, el ministro. Pero ninguno de los dos representa ni tiene puentes realmente para acercarse a la fracción, por ejemplo, de la Unidad Social Cristiana, ni asumir la herencia de Pisa, digamos, en la lógica de ese acuerdo. Entonces, yo desde esa perspectiva más bien me planteo cuál será el futuro en el mediano plazo de toda esa cuota de poder que, digamos, se acercó o forma parte del gobierno, pero como parte de la moneda de negociación entre Pisa y Alvarado. ¿Qué serían Edna Camacho, que está en organismo internacional, que serían Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, y André Garnier, ministro que es el de enlace con los sectores empresariales? ¿Es así? Yo no estoy muy seguro que Rocío Aguilar haya sido parte de la cuota de ese acuerdo. De ese acuerdo. ¿Verdad? Pero digamos que recordemos que también hay representación en juntas directivas, varias embajadas, el mismo canciller de la República se conoce como cercano a Rodolfo Pisa. Entonces, de alguna manera, la pregunta es, ¿van a tener ellos que demostrar realmente en la obtención de resultados el que merezcan continuar en el cargo? Y ya no porque los cobija un acuerdo, me parece, con Pisa. Pero déjeme ir un poco a la línea que también estaba planteando Daniel y que me parece interesante. Yo creo que se le cerró el espacio no solamente a nivel legislativo, digo, con las diferentes fracciones, sino porque después del monotema de la reforma fiscal, en realidad yo pensé en algún momento que ese acuerdo Pisa-Alvarado iba a representar, digamos, las otras metas, las otras prioridades que el gobierno iba a asumir. Y creo que no fue así. Creo que hoy, efectivamente, escuchando la entrevista anterior, se demuestra que el tema, digamos, que debería ocupar la atención política está en lo sociopolítico y no, digamos, en la parte, digamos, más fiscal. Y creo que ahí Rodolfo Pisa no demostró en estos 14 meses, digamos, habilidades fuertes, no solo de negociación, acuerdo, sino de seguimiento con sectores más allá de la reforma fiscal. Y ahora creo que los sectores lo que están demandando, buena parte es el impacto que está teniendo la reforma fiscal, y digo reforma, no solo un proyecto, sino varios proyectos, así como algunas decisiones ejecutivas, el caso también de la canasta básica, en los sectores especialmente más populares. Y ahí creo que Rodolfo Pisa no era la persona que podría liderar una negociación. Ahora, nada más quiero, antes de volverte, digamos, este primer segmento, hay un elemento también muy importante alrededor de Carlos Alvarado. Carlos Alvarado ha minimizado el papel de sus dos vicepresidentes, inclusive a nivel político, cosa que no se ha hecho en administraciones anteriores. El que Pisa se hubiera debilitado tanto durante estos últimos, diría yo, 3-4 meses, le limitaba mucho las posibilidades al presidente de negociación con sectores. Lo vimos desde los últimos brotes de manifestación, social, de crispación. Entonces, creo que más bien el hecho de la renuncia de Pisa le permite al presidente realmente reconsiderar cuál es el papel y cuáles son las habilidades que necesita del próximo ministro o ministra
de la presidencia. ¿Y cuáles serán? Porque, es decir, lo que ustedes están diciendo es que Rodolfo Pisa estuvo fuera y recibiendo los balazos, el presidente Carlos Alvarado, en todo este momento de crispación social. La pregunta es, ¿por qué no estaba ahí Rodolfo Pisa? ¿Qué pasó con las habilidades de él como político, como candidato que fue también de la unidad? ¿Qué sucedió allí? Laura y Alejandro, yo creo que lo primero que podríamos apuntar es que si bien Rodolfo Pisa tuvo un protagonismo en los primeros meses de gobierno, lo cierto es que lo fue perdiendo en el tiempo al punto que ya desde hace varios meses, como bien acotás, ya nadie veía la presencia de Rodolfo Pisa como un interlocutor válido aquí en la Asamblea Legislativa ni como en sectores sociales. Hemos tenido, por ejemplo, aquí... O sea, creían que él no tenía poder. A don Albino. Sí, porque tras de que ya no tenía poder, como bien Alejandro lo comenta, que provenía de una cuota de otra agrupación cercana, que hace también varios meses, recordemos inclusive los incidentes del 1 de mayo, y nos podemos ir todavía más atrás, ya había roto sus canales de diálogo con el partido de gobierno. Los sectores sociales, los sectores que están fuera de la Asamblea Legislativa, tampoco veían en Rodolfo Pisa una figura cercana con la cual poder entablar procesos de diálogo. Y aquí tenemos a Albino Vargas, que estuvo minutos, que nos antecedió aquí en el programa, también manifestando pues cierto pesar de la forma en la que actuó Rodolfo Pisa, por ejemplo, con la tramitación de esa huelga que fue realmente extensa, donde el ministro de la Presidencia debió de fungir o tener un rol muchísimo más protagónico, y todo este desgaste, digamos, acelerado también por los temas que sucedieron en la primera legislatura, en el primer año de gobierno, llevaron a que Rodolfo Pisa pues prácticamente haya quedado relegado dentro del gobierno, inclusive también, como lo ha mencionado Alejandro, relegado del partido del que decía tener un liderazgo, porque ya hoy también, casi que lo podemos decir con certeza, será difícil que él pueda volver a asumir un liderazgo o una eventual precandidatura en el partido que le permitió a la larga o a la postre poder llegar a ocupar el Eso cargo. ahorita se los voy a preguntar, porque hay quienes dicen que no, pero entonces, ¿dónde debió haber estado Rodolfo Pisa recibiendo, con el chaleco antibalas, recibiendo, ¿verdad?, no, los balazos que recibió ahora el presidente en momentos de crispación social? Es decir, ¿en qué temas? Vamos a ver, ¿era en el de la huelga, o en el de la reactivación económica, o en el de el empleo público? ¿En dónde debió haber estado Pisa negociando los siguientes proyectos que no fueran plan fiscal? En todos. Ajá. El ministro de la Presidencia es el ministro del Interior, y eso le da varias camisas que tiene que jugar al mismo tiempo. No tiene tiempo para estarse cambiando una de la otra, tiene que jugarlas simultáneamente. Uno, el negociador con la Asamblea Legislativa, la contraparte del Poder Legislativo lo tiene el ministro de la Presidencia, y por supuesto sus dos viceministros, pero especialmente uno de ellos. El otro tiene que ver con el diálogo con los sectores, por eso también hay un viceministro de diálogo social, para que precisamente le ayude en ese proceso. Y yo creo que también el tema de planeación y, digamos, ejecución de no solamente la agenda, sino la coordinación del gabinete. O sea, el ministro de la Presidencia es el que coordina el resto del gabinete, por eso su importancia y por eso el peso político que tiene. Es más, el ministro de la Presidencia tiene más poder político que cualquiera de los dos vicepresidentes, no solo por la institucionalidad que reviste. Recordemos que la DICE está adscrita a la presidencia también, por ejemplo. Entonces, ahí hay una serie de aspectos y de músculo que le dan al ministro de la Presidencia para tener un margen mucho mayor, si específicamente se acompaña de viceministros que también lo acompañan en esas tareas. Y una última es el tema de la comunicación. O sea, antes que el presidente, el vocero natural es el ministro de la Presidencia, y antes del ministro de la Presidencia, la ministra o ministro de Comunicación. Entonces, ahí hay también debilidades, porque recordemos que no se trata solo de decir o de dictar, hay que escuchar y hay que negociar, y eso parece que a don Rodolfo Pisa le costó, y especialmente, diría yo, cuando ya el tema económico salió de la agenda, lo cual a mí me sorprendió, porque Pisa había sido presidente ejecutivo de la Caja. Yo hubiera pensado que iba a tener mayores sensibilidades en temas que conocía, en la parte social. Con sindicatos en la Caja. Claro, pero digo yo un poquito en términos de la incidencia. Vea que llevamos 14 meses y si no es la Sala Cuarta que está ordenando la disminución de las listas de espera, en realidad no hay digamos, orientación previa del gobierno por reducir listas de espera, sabiendo el tamaño de la planilla que tiene la misma Caja. Entonces, ahí hay, por ejemplo, un aspecto, la coordinación. ¿Cuál es el plan social? Digo, el presidente lanzó una política de mediano y largo alcance sobre descarbonización, dictó pautas en materia fiscal, y el tema social, ¿dónde está?
está, me pregunto yo. Hizo una convocatoria a la prensa, lanzó una serie de objetivos, metas, pero yo no he visto el documento por ningún lado. O sea, ahí hay aspectos de fondo que uno diría, de un presidente también, que viene del sector social, muestra debilidades, la misma capacidad para sentarse con los sectores sociales, que no solamente son sindicatos, o sea, no hay que representarlo como un tema únicamente sectorial, sino hay en esas agendas hay, diría yo, digamos, el anhelo por retomar una agenda de carácter nacional. Eso en este momento es, creo yo, lo que está también crispando la situación. Bueno, entonces, ¿quién fue el...? Sí, Daniel. A mí no me gustaría nada más agregar algo. Yo creo que Alejandro ha enumerado pues una serie de sinsabores que quedaron justamente en su gestión, y yo doy quizá el ejemplo más inmediato y el que tendremos que ver cómo se resuelve de aquí al 1 de agosto. No tenemos todavía, escasos 3 días, certeza de cuáles van a ser las prioridades de gobierno para un periodo de sesiones extraordinarias. ¿Por qué no lo sabemos? Porque era un ministro de la presidencia que ya había anticipado que se salía justamente del Poder Ejecutivo, no había dicho en qué momento, pero se sabía que se veía venir, ya había perdido entonces esa legitimidad ante los jefes de fracción para poder negociar, para poder manifestarles cuáles eran sus proyectos de interés, y hasta ahora, esperando que los nublados del día se puedan resolver justamente el 1 de agosto, esperando que Víctor Morales pueda asumir, se intentará entonces resolver cuáles vayan a ser las prioridades de gobierno para un mes clave, como es el mes de agosto, donde se le intentaría, al menos se debería intentar sacar pues provecho a una serie de iniciativas, como por ejemplo los proyectos de huelgas que se referíamos don Albino antes de nosotros, por ejemplo el tema de educación dual que todavía no se termina de resolver, el tema del teletrabajo que no se sabe por ejemplo si se va a resolver esta semana, el tema de empréstitos, que se sabe que también deberán ingresar ahí, tema por ejemplo de resolución bancaria o seguro de depósito, que es un proyecto que el Ejecutivo tendrá que enviar a este periodo de sesiones extraordinarias, y así una infinidad de proyectos que uno esperaría tener quizá un poco más de claridad sobre si realmente vayan a ser las prioridades de gobierno. Bueno, para este entonces, si ustedes dicen que no estuvo allí ese ministro de la presidencia, ¿quién fungió como ministro de la presidencia? Y finalmente también la segunda pregunta, porque ya casi que tenemos que irnos, hay quienes dicen que sí tiene futuro político don Rodolfo Pisa dentro de la unidad y que eso se lo va a disputar con don Pedro Muñoz. Él va a un cargo internacional y ya quiero inmediatamente, bueno, que ya yo sé que ya están deseando contestar ello, pero porque es un tema picante. Va a un puesto internacional y que pronto, bueno, borrón y cuenta nueva, regresa otra vez a la arena política. ¿Quién fungió de ministro de la presidencia en todo este tiempo entonces? ¿O fue el presidente o fue la ministra, digamos, del ramo, Rocío Aguilar, en sus temas, y el otro, el ministro Méndez Mata, en sus temas? ¿Quién fungió como ministro de la presidencia? Yo creo que los mismos jefes de fracción han señalado en varias ocasiones que en realidad no asumió ese rol más allá del tema fiscal, y creo que en buena parte la agenda en la Asamblea Legislativa se ha debido no a una negociación con el Ejecutivo, sino más bien una negociación interfracciones parlamentarias. O sea, Víctor Morales fue. Víctor Morales como jefe Carlos de Ricardo fracción del PAC. Carolina Hidalgo. Carolina Hidalgo en su momento también como presidenta del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí demuestra un poco ese vacío, y donde sí podría haber una incidencia en la construcción, digamos, de la agenda de proyectos prioritarios por parte del Ejecutivo para la mitad de las sesiones. Pero diría también, un poco adelantándome a la pregunta sobre el tema del futuro político. Dicen que en Costa Rica los cadáveres políticos gozan de buena salud. Yo creo que dependerá mucho en la unidad de si realmente se abre y busca liderazgos un poco más renovados y con mayores competencias políticas, o si al tiempo tiende a cerrar las filas entre los que ya están y termina siendo no solo un proceso de canibalismo político, sino, cuidado, y no termina llamando a Pisa porque no tenga otras alternativas a nivel interno, lo cual sería muy lamentable en una realidad política tan diversa y diría yo tan rica como la actual. Ahora bien, yo creo que Pisa, al salir del país, no solamente el momento en que sale, recordemos que se están conformando las listas de candidatos a nivel municipal, va a debilitarse muchísimo esa presencia de cara también a la representación en los diferentes cantones, que
son la base al final de los partidos políticos para poder llegar a una escala nacional. Entonces, si PISA sale en este contexto, realmente, ¿cuáles candidatos podrían sentirse no solo cercanos, sino representados o hacer un esfuerzo mientras está fuera del país para efectos partidarios? Yo no lo veo. Además, si como ministro de la presidencia, hay que decir, la camiseta le quedó grande, como presidente todavía más. No veo, digamos, esas posibilidades, a menos que la misma unidad no logre renovarse a nivel interno y realmente salir con opciones, no de un candidato, sino de varios precandidatos que generen atracción dentro de la ciudadanía. Yo creo que sobre esa pregunta de quién fue el ministro de la presidencia, o la ministra, fue quien justamente hoy están llamando para que asuma ese puesto. Desde hace muchísimos meses, inclusive desde la discusión de la reforma fiscal, Víctor Morales ha sido el interlocutor, el quien está constantemente negociando con diputados que fueron en ese momento aliados de gobierno, entiéndase Carlos Ricardo Benavides, quien también jugó un rol importantísimo de interlocución entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. También. Carolina Hidalgo, ni qué hablar como presidenta del Congreso, pero Víctor Morales, digamos, dejando quizá la envergadura que representaba Carolina Hidalgo como presidenta de un supremo poder, él era justamente quien estaba encargado tanto de la dirección de su fracción, vean que no es casualidad que haya repetido en el cargo justamente esta nueva legislatura, así como justamente en la relación con Poder Legislativo, Poder Ejecutivo. Recordemos que Víctor Morales fue jefe de campaña de Carlos Alvarado y también me atrevo a decir con inclusive sectores sociales. Víctor Morales es una persona que por su cargo de ministro de Trabajo había tenido buena relación con los sectores sindicales y que se estaba justamente intentando llevar esa conducción, donde por ejemplo él solicitó para esta nueva legislatura asumir la presidencia de gobierno y administración, donde se discutirá o se pretendía discutir el proyecto de empleo público, que ha sido quizá de momento un poco pasado a un segundo plano por la discusión de Habdeba, pero un proyecto clave donde él quería tener justamente esa interlocución dentro de la Asamblea Legislativa como fuera de ella. Tenemos que irnos, es lo que me dicen. Vamos a hacer una pausa y ya venimos para despedirnos. Gracias a don Daniel Calvo y también a don Alejandro Barahona por ponernos en perspectiva este tema.